Hola, bienvenidos todos a este podcast, esta sesión, en la cual es parte de nuestra campaña de Prevenir es Vivir. Gracias por quedarte por parte de la Asociación Vivir Mejor. Mi nombre es Daniel Robledo, soy promotor social del programa de salud. Mucho gusto y tengo el gusto de presentarles a José Antonio Jiménez Delgado, mejor conocido como Toto. Bienvenido, Toto, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de estar aquí con ustedes. Contento. Qué bueno. Acabamos de tener una dinámica muy bonita, en la cual pues creo que todos nos alegró el día, el día de hoy, vaya. Toto, por ahí tú tienes una red de apoyo que se llama Lucha por tu Vida. ¿Nos podrías platicar un poquito más acerca de qué es lo que haces, quién es esta red de apoyo, quiénes se pueden sumar, cuál es la labor que hacen ahí? Sí, mira, en lo general Lucha por tu Vida es un grupo de amigos, no es una asociación civil como tal formal, sino somos una comunidad. Me gusta referirme en este sentido a comunidad porque es gente que voluntariamente se acerca a participar en este proyecto. Se llama Lucha por tu Vida. Hace algunos años, lamentablemente, el estado de Guanajuato tuvo el primero y segundo lugar en suicidios en todo México, y eso de algún modo hace algunos años me sacudió, me inquietó, y dijimos necesitamos hacer algo para ayudar a las personas. Entonces de ahí nace Lucha por tu Vida y empezamos a hacer una campaña que durante todo el año teníamos una frase que íbamos repitiendo en redes sociales y también algunas intervenciones que hacemos en las calles y en algunas escuelas en la ciudad y en la zona, ¿no? Ok, muy bien. En base a esa experiencia, en esta red de apoyo que tú creaste, bueno, es parte de tu autoría, Sí, claro. en esta red de apoyo, ¿tú te has dado cuenta de cuál es el panorama aquí en la ciudad de Irapuato? ¿Cuál es el panorama que tenemos como sociedad en cuanto al tema del suicidio? Sí, mira, creo que primero necesitamos iniciar por reconocer que el suicidio es algo qué tan importante o no qué tan importante es. Por ejemplo, si hablamos de algún fenómeno meteorológico, hubo 20 lluvias, eso me dice poco, me dice mucho, ¿no? Sí. Entonces, hablando de las cifras crudas que tenemos acerca del suicidio, hablamos de que la ONU reporta que por cada año ocurren más de 800,000 suicidios en el año. Esto nos da un promedio, en lo más corto nos da un promedio a 1 cada 40 segundos. Es decir, apenas acabamos de charlar, llevamos 2 minutos y ya dos o tres personas en el mundo han decidido quitarse la vida. Ese es para dimensionar el problema que tenemos. Obviamente en algunos países más que en otros tienen dificultades, sin embargo yo te puedo decir que así fueran 10 o así fueran 5 o 5,000 en una ciudad o en un país, nadie queremos que nos haga falta nadie, ¿no? Claro. Nadie queremos que se vaya y no queremos extrañar a nadie, no por esas razones, ¿no? Claro. En base a estas cifras, a esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿cuál sería el origen que tú consideras o de dónde parte esta idea de que tiene alguna persona o que pudiera tener alguna persona para quitarse la vida? Mira, hay muchos factores, se han hecho montones de investigaciones, libros, bla, bla, bla. Hay factores detonantes. Por ejemplo, la mayoría vienen de una situación mental no atendida. Okay. Nosotros comúnmente decimos o vamos en la calle y a alguien le preguntamos ¿cómo estás? Y alguien nos dice ando depre. Sí. Pero no es que propiamente estemos deprimidos. A lo mejor estamos tristes, tuvimos un mal día, pero sí, no estamos deprimidos. O no estamos deprimidos diagnosticados médicamente. Claro. Entonces aquí entramos a otro punto, ¿no? La cuestión de salud, es decir, hay mucha gente que sí está deprimida, sí, que debió o debe de acudir a un servicio médico para atender su salud mental, pero no lo está haciendo. Y está todos los demás que algunas veces sienten que se sienten mal y no saben por qué se sienten mal, entonces no encuentran esas razones. Los factores detonantes son la familia, los valores familiares, el entorno, puede ser fenómenos de migración, también pueden ser nuestro sistema de creencias. Cuando hablamos de tener una fuerte convicción espiritual en lo que tú creas, te puede fortalecer, te blinda, son factores que te blindan. Tu familia, tu entorno, tus amigos, todos esos factores ayudan a proteger.
Pero cuando no te están protegiendo, entonces te están desprotegiendo. Entonces, Claro. si tú vives en un entorno donde tu familia todos se están peleando constantemente, quizá el año pasado para algún joven de 15, 16 años acaba de perder a su abuelita, porque más o menos es el rango en que la vida sucede así. En cierta edad todos vamos a perder a nuestros abuelitos, quizá nuestros papás más adelante, de manera natural, quizá las primeras muertes significativas pueden ser nuestros abuelitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese tipo de crisis o momentos difíciles nos golpean, nos llevan de un lado a otro, y todos estos son factores de riesgo, ¿no? Vivir en una zona violenta, etcétera, etcétera. Son muchísimos factores, pero creo que los más importantes son el tener una vida espiritual, una vida conectada en esta relación, y la otra parte, la familia, los amigos, que son esa parte que si no está funcionando bien, todo se empieza a romper, ¿no? Muy bien. En esta parte del círculo social, el círculo con el que crecemos, con nuestra familia, con nuestros conocidos, con nuestros vecinos, ¿cómo podemos identificar a una persona que está pasando por este tipo de situaciones, como el querer acabar con su vida, el sentir que no vale nada, que su vida pues no tiene sentido? ¿Cómo podemos identificar a alguien que está en riesgo, o sea, que ya la alerta está... Es peligroso. Sí, está en peligro. Mira, hay factores importantes. De repente en muchas publicaciones encontramos que es un mito que la gente que dice que se quiere suicidar no se suicida, que solamente está buscando llamar la atención. Pero también la estadística dice que los que se anuncian también es porque lo van a intentar. Ahora, ojo, hay una estadística muy interesante con respecto al suicidio. Se dice que una persona que ya logra un suicidio fallece. Hay una gran probabilidad de que lo haya intentado entre 2 o 3 veces antes. ¿Qué quiere decir? Que no solo es la muerte de la persona, sino que antes ya dio un aviso, dio 2 avisos. Había señales. Y había señales. Entonces sí hay muchas cosas que están detonando. Cambios de humor, por ejemplo, repentinos. Puede ser en los chicos una disminución en su rendimiento escolar. Regularmente hay personas que se empiezan a aislar, que a lo mejor eran como muy sociables o no muy sociables, pero eran platicadores, digámoslo así, no en un grado extremo, pero sí eran sociables, y de repente ya no los ves en ningún lado. Ni en las fiestas donde decía seguro iba a estar, ya no está. Sí, como un tipo de aislamiento. Como un tipo de aislamiento. Entonces, este tipo de señales son muy importantes empezarlas a atender. Detectar. Pero todas ellas se ven a través de un círculo cercano. ¿Es tu familiar o es tu amigo? Entonces, de ahí la otra parte. ¿Sí? Las señales son claras, hay veces no son muy visibles, pero son claras. Y la otra parte es nosotros, yo qué puedo hacer para ayudar a alguien más, es ser un buen amigo. ¿Sabes? Una campaña que hicimos me encantó porque tuvimos la oportunidad de organizar una banda de un mini concierto de reggae en una plaza aquí en la ciudad de Irapuato. Entonces llegó un amigo que tenía yo como unos 5 años que no veía, solamente me mensajeaba con él y bla, bla, bla. Entonces él llegó, me vio como desde a la mitad de una cancha, corrió y brincó y se me lanzó como si fuera una damisela en apuros y lo cargué. Hay una foto muy padre en Facebook, de esa la voy a poner recientemente. Y brincó, y un cuate, amigo mío, estaba con una cámara como que dijo, voy a tomar la foto. Y se ve emocionante porque él se ve que extiende sus brazos para abrazarme, me está abrazando y parece que él está en el aire, ¿no? Y después de ver esa foto, dije, ¿sabes? Si yo ser un buen amigo, si tú sabes ser un buen amigo, alguien se va a acercar cuando se encuentra en un problema, en una crisis. Te va a buscar y va a buscar un consejo tuyo y lo va a encontrar contigo. Pero necesitamos ser buenos amigos, porque a fin de cuentas cuando uno se siente mal, no siempre... Cuando tienes una dificultad, pues no vas con la cajera de Soriana y mientras te está cobrando las cosas le dices, usted qué uso, hoy me peleé con mi marido. No haces eso, ¿verdad? No, regularmente lo que haces es buscar a alguien de confianza, alguien que te conozca, y también confiar en que esa persona que es tu amigo te va a decir la realidad. Claro. Vemos siempre muchas imágenes donde los amigos son como a lo mejor hasta muy llevados o demasiado sinceros, pero
algunas veces necesitamos ese exceso de sinceridad. Claro, ver la realidad, ¿no?, de las cosas, sí, de alguna u otra forma. Entonces la amistad es genial para prevenir, ¿no? Y más que nada, bueno, yo siempre he creído que siempre los seres humanos necesitamos a alguien en quien recargarnos, ¿no? Cuando a veces ya no podemos, cuando ya nos sentimos mal, cuando ya no podemos, pues, contener esa situación que nos está causando, pues, inestabilidad emocional, más que nada. Pero ¿qué pasa desde otra perspectiva? De si es cuando yo me siento así, que yo empiezo a tener este tipo de pensamientos, de que yo no valgo nada, siento que no encajo en ningún lugar. ¿Qué es lo que debo hacer yo? ¿A quién debo buscar? ¿Cómo busco ayuda? Fíjate que sucede una cosa muy importante. Algunas veces nuestra mente se encarga de engañarnos muy bien. Sabemos que tenemos familia, pero no nos acercamos con ellos. Cierto. Sabemos que tenemos amigos, pero no los buscamos. Sí. Y sentimos que es algo que sucede frecuentemente. Cuando nosotros nos encontramos en una crisis o en un problema, es como si viéramos un muro inmenso delante de nosotros. Sí. Nuestros amigos y familiares lo ven de este tamaño, pero nosotros lo vemos enorme, nos hace una sombra tan grande que no podemos ver más allá de ellos. Entonces, algunas veces eso nos hace que seamos retraídos con respecto al tema. Claro. Para eso está Lucha por tu Vida. Lucha por tu Vida, charlamos con las personas a través de WhatsApp. Okay. Quien quiera charlar, allí aparece, le picas y se va hacia una conversación por WhatsApp. Regularmente, la labor que hacemos en Lucha por tu Vida inicialmente es tratar de situar a la persona y saber qué tan grave es la situación. Okay. Me ha tocado ocasiones en que he atendido algunos casos donde empiezo a charlar con las personas y me doy cuenta que en ese momento la persona necesita mucha ayuda, más ayuda y tiempo del que yo le puedo brindar. Todos estamos limitados. Sí, entonces, claro. En este caso, regularmente cuando yo me encuentro con un caso de este tipo, lo que hago es referirlo. Tenemos dos líneas que son muy importantes. Una es el número 800-911-2000, que es por parte de Gobierno Federal, que es la línea de prevención a nivel nacional, y también hay una línea de atención en crisis, creo que es 240-9000, que esa línea de atención de crisis está en la ciudad de Guanajuato, atendida 24 horas, los 7 días, por psicólogos especializados. Cuando yo empecé a investigar del tema, dije, yo voy a hablar. Entonces yo agarré y hablé. Entonces le dije, oye, mira, yo voy a hablar del suicidio y quiero que me digas qué servicios ofrece. Dice, mira, esta línea no la podemos ocupar, te voy a dar otra línea y te cuelgo, adiós. Mejor. Porque es una línea de emergencia. Sí. Entonces ya logré ver con otra persona, les expliqué de qué quería hablar, bla, 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 y me dijeron, te ofrecemos este servicio, aquí hay psicólogos todo el tiempo. Entonces, si alguien ubicas tú que ya no puedes tú atenderlo y alguien necesita hablar, dirígelo con nosotros. Entonces, he dirigido a algunos amigos que en el momento yo no los puedo atender, no porque sea mala onda, sino porque tenemos limitaciones de tiempo y espacio. Sí, claro. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Por favor, si te sientes en una contrariedad, si te sientes ahorita muy, muy agobiado, muy abrumado con toda esta situación, por favor, marca este número 800. ¿Quién me va a atender? ¿Con quién te atienda? Tú empieza a hablar y dile todo lo que te está pasando. Okay. He estado de algún modo a un costado de una persona que dura más de 30 minutos hablando y me ha dicho después la línea de atención. Gracias por haberlo canalizado, te cuento esto, bla, 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 está sucediendo esto y esto y esto y esto, te recomiendo que le digas lo que ya le dijimos, pero tú díselo también y gracias y adiós. Entonces, hay gente especializada porque algunas cuestiones son sencillas relativamente hablando, sí, pero otras cosas no. Otras cosas ya son un conjunto de crisis que no se han atendido y que ya están muy por encima de algo que nosotros podemos otorgar inicialmente. Lucha por tu Vida está situado entre quien necesita algo en ese momento y el cómo canaliza con otras instancias que son profesionales en la salud, que son personas que están activas y que tienen todo el tiempo y el amor y el cuidado para atenderlos con mucho más tiempo que a veces nosotros mismos, ¿no? Claro. Pero buscamos atenderles. ¿Cuáles serían algunas herramientas, Toto, en las cuales pudiéramos nosotros tener a la mano en cuestión de una situación
pues no como tal que sea ya emergencia, sino que podamos ir trabajando con un ser querido, con un amigo, que si vemos estas señales de alerta que nos comentas, sepamos actuar en el momento, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué son esas recomendaciones que tú nos darías como para acercarnos a esas personas? Mira, hay una cuestión. Hace un tiempo estaba leyendo un libro precisamente sobre consejería, y abordaban un tema y se me hizo chistoso el término, pero decía escucha activa. Okay. Y ya leyendo el artículo, habla de un profesor que estaba dando una clase y le dice, y empieza a observar a una alumna en especial y le empieza a explicar a ella. La alumna empieza a sentirse como incómoda porque lo está volteando a ver. Y después la alumna le expresa al profesor y le dice, es que, ¿por qué me estaba prestando toda la atención? El profesor le dice, es que yo estaba detectando que tú no estabas quizá comprendiendo el tema y yo quería estar al pendiente de lo que estabas comprendiendo o no de la clase. Para la alumna fue raro, y aquí voy a lo de raro. Algunas veces nos acostumbramos a que estamos hablando con alguien y estamos... En el celular. Cuéntame. Sí, te escuché, sí. Espérame tantito, espérame. Y contestas una llamada. Y haces un sinfín de cosas. Sí, claro. Esta chica se sintió rara al tener la total atención de su profesor. La escucha activa es muy importante. Si yo estoy aquí, te estoy escuchando, estoy hablándote a ti. No quiero entretenerme con nada más. ¿Qué mejor consejo que decirle a la persona, al amigo, a la amiga que tú tienes ahí a la vuelta de la esquina y te dice, quiero hablar contigo, que vayas a un lugar donde sepas que no hay tantos distractores alrededor y que puedas escucharle activamente? El celular no lo vas a necesitar. Claro. Si eres del servicio de emergencias o algo así, pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero si no, no tienes que resolver algo tan importante como para que no le puedas prestar la atención. Entonces, creo que conversar, buscar hablar, y cuando detectes en esta charla que hay cosas que tú no puedes controlar, entonces sí, lucha por tu vida, número de emergencia, y decirle a la persona, oye, creo que esto está como complicado, buscamos la ayuda de alguien más para solucionarlo, ¿te parece? Y regularmente la persona termina diciendo, órale, va. Entonces son herramientas muy buenas, pero creo que mucho es hablar, escuchar y dedicar el tiempo, toda nuestra atención así podrán ser 5 minutos o 2 horas, no sé, pero ese tiempo que le dediques, que todos tus sentidos estén dedicados a escuchar a esa persona, y vas a llegar al corazón, vas a llegar a los sentimientos, vas a enternecer, vas a lograr que abra su corazón. Entonces cuando lo logra hacer, es cuando tú tienes así ese corazón aquí con toda la responsabilidad de decir, oye, me está diciendo esto que es tan importante, tan complejo de manejar, y podemos actuar en ese sentido, ¿no? Claro. Sí, más que nada, dejar en claro, ¿no? Como a nuestro círculo, que todos somos importantes, ¿no? Que todos importamos, que todo lo que sentimos, que todo lo que decimos, pues requiere de una atención, requiere de un respeto, pues más que nada para evitar ese tipo de cosas, ¿no? De que alguien se sienta solo, que alguien se sienta excluido, que se sienta extraño. Ese tipo de sentimientos, pues, que nos llevan a estas circunstancias, ¿no? Toto, ¿cuál es ese segmento de la población que es más vulnerable en base a tu experiencia? ¿Quiénes son los más propensos a tener estos pensamientos? Mira, nadie se escapa, pero sí hay algunas cuestiones bastante interesantes, curiosas, que debemos de observar. Número 1, adolescentes y jóvenes de 15 años a 24 años. Y te digo cosas interesantes porque hace algunos años salió una investigación sobre el suicidio infantil en el estado de Guanajuato, y en la investigación comentaron un caso de un chico de 8 años que se suicidó. Y sabes, la nota, o sea, cuando tú ves de qué se trataba, dices, o sea, ¿por qué sucedió, no? Claro. El niño era muy bueno en lo general en sus materias. Ese parcial le había ido mal, sacó 8, creo. Se sintió tan mal
que decidió quitarse la vida y dejó una nota para sus papás diciendo que lo perdonaran por haber sacado malas calificaciones. Dices, ¿por qué? ¿Por qué tenía que suceder? Pero, como te digo, no hay como un respeto en este rango de edad. Pueden ser muy jóvenes, pueden ser personas mayores, sin embargo, hay casos de muy pequeños. La mayoría se centra en la adolescencia y la juventud, entre 12, 15 años, hacia los 20 y tantos años, porque también consideremos una cosa, el cerebro es una maravilla. Nuestro cerebro hace montones de cosas. ¿Te imaginas la película más sorprendente, los efectos más locos? Salieron de un cerebro. Entonces, nuestro cerebro es una total locura, es un componente tan maravillosamente creado que nos sorprende y nos maravilla, pero precisamente entre la adolescencia y la juventud hay ciertos sectores de nuestro cerebro que se están desarrollando. Si te fijas, por ejemplo, los concursos de Red Bull o concursos de patinetas, bicicletas, ¿quiénes son los que están ahí? Adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque en ese momento el cerebro del adolescente y del joven se le desarrolla la aventura, pero no se le ha desarrollado el sentido de peligro. Claro. Es decir, se sube a la patineta, uno con más años se sube a la patineta y ya está pensando, de una vez le marco a urgencias, ya tengo mi pomada aquí por si me rompo algo, tengo rodilleras, bla, 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 ¿no? Claro. O sea, uno va pensando en todos los riesgos. Y ya mide el peligro. Y ya está midiendo el peligro. Un joven, un adolescente no. Entonces, muchas de las cuestiones en cuanto a cuestión de suicidio no están midiendo hacia dónde van sus acciones y se dejan ir sin medir el peligro. O piensan que a lo mejor no va a suceder, o que llegan hasta cierto momento y van a poder dar vuelta atrás. Y de repente se van en ese vórtice de pensamientos y se suicidan. Entonces, es una cuestión que también tiene que ver con el desarrollo del cerebro y que hay que ayudar a los adolescentes y a los jóvenes a que tengan un desarrollo de su cerebro lo más sano posible. No vamos a evitar que se rompan un hueso o que se avienten en una patineta. La verdad es que no lo vamos a evitar. Sí. Es parte natural de la vida darse 2 o 3 buenos raspones, pero sí podemos ayudarles en esa parte de su desarrollo. Y el otro rango de edad son las personas o los adultos mayores. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un determinado momento que sus familiares ya no están? Todos sus amigos quizá ya partieron, sus papás, sus compadres, no sé, muchas cosas. Cuando una persona, conforme van pasando los años, pues a lo mejor ya no está con las personas que quiere estar, ya han fallecido, ya se han ido algunas. Entonces, hacia el final del año ocurre mucho este fenómeno. ¿Por qué? Porque llegan las fiestas de Navidad, de fin de año, donde también comercialmente nos dicen que todo debe de estar contento y toda la familia debe de estar junta. Sí, todos estén peleados, pero deben de salir perfectamente bien peinados en la foto, con su suéter navideño, bla, bla, bla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que nos venden, ¿no? Pero fuera de todo eso, el comercio o la mercadotecnia nos vende esa ilusión. Pero al final del día, muchas personas cuando son mayores llegan a ese momento donde están allí y no tienen a la compañía de nadie. Claro. Pueden a lo mejor tener el apoyo económico y esporádicamente el cuidado de sus personas cercanas, pero no todos, no siempre. Entonces eso llega a ser como una bajada, una tristeza profunda y también los puede llevar a un suicidio. Claro. Otro dato curioso y estadístico, hay días que son más propensos. El miércoles, el inicio del miércoles, es decir, la noche del martes, inicio del miércoles, estadísticamente son cuando ocurren más suicidios en el mundo. ¿Esto a qué se debe? Lo desconozco. Solo es estadística donde empiezan a denotar y notaron en ese lapso que era más recurrente. Entonces, checan las publicaciones de Lucha por tu Vida y de repente un cuate me preguntó porque me dice, oye, ¿por qué subes fotos a las 11 de la noche? ¿Por qué subes fotos a la 1 de la mañana? Nadie las ve. Y le dije, mira, no obedece porque queremos más likes. Obedece porque queremos que en ese momento salga una frase motivadora en Facebook, justo donde sabemos que es muy probable que estén ocurriendo pensamientos suicidas en algún joven, en algún adolescente o en cualquier persona. Pero como está marcado sobre ese tiempo,
que ocurra más, entonces hay que estar ahí, ¿no? Entonces sí, Claro. sí al principio dijo, vale, eso como que está muy extraño, pero dice, Sí. pero te voy a preguntar porque seguro tienes una razón. Una razón, Ya me preguntó, claro. le expliqué y dijo, ok, ya lo entendí. Toto, un poquito ya casi nos despedimos. ¿Qué mensaje tú quisieras dar a esas personas que vieron el día de hoy este podcast, este video, corto en redes sociales, en YouTube? ¿Qué quisieras tú decirles? Una frase motivadora, no sé, algo que salga de tu corazón hacia esas personas, para que si alguien está viendo esto y se siente en una situación vulnerable, o sabe o conoce a alguien que se siente así y que ahí está la alerta, ¿qué te gustaría decirles a esas personas? Mira, hay algo que es muy importante, creo yo. Todos estamos sujetos a tener problemas. Okay. Algunas veces creemos que hay personas que tienen vidas perfectas, porque pues Instagram nos dice que así es, ¿no? O alguna red social nos dice que así es, y nos muestran vidas perfectas de las personas. Nadie que yo conozca, nadie tiene una vida perfecta. Tenemos días difíciles, tenemos momentos donde nos enojamos, donde quizá decimos alguna palabra que no quisimos decir a un ser querido, o donde nos enojamos sin razón, o tuvimos una discusión, o algo nos sucedió, nos quedamos sin empleo, hubo un rompimiento en una relación importante, nos enojamos con un amigo. Muchas cosas suceden. El mensaje es, siempre vamos a tener momentos de crisis. La diferencia entre una crisis y un estado que nos pueda preocupar es que la crisis es momentánea. La crisis es como la lluvia que nos agarra justo 5 minutos cuando acabamos de salir de la oficina y llegamos al carro o llegamos a la parada de autobús y se acaba, ¿sí? Eso es una crisis. Cuando hablamos de una depresión, es como una pequeña lluvia constante que no se detiene. Pasan días, semanas, meses y está ahí. Mi recomendación es, no podemos evitar las lluvias, las crisis. Sí lo que podemos hacer es observar con cuidado cuando esa lluvia es prolongada, cuando esa depresión por la pérdida de un ser querido ya no lleva 15 días o un mes, ya lleva años y no se ha atendido. ¿Sí? Entonces necesitamos estar observando esa parte. Momentos difíciles los vamos a tener y tenemos la capacidad para salir adelante. Por eso se llama lucha por tu vida, por eso tiene unos guantecitos de box, porque te quiere decir, ve y enfréntalo y llégale y dale. Lucha, dale. ¿Sí? No quiere decir que no hay pelea. El hecho de poner unos guantes de box quiere decir que te vas a agarrar a golpes. Y que es valiente. Y que es valiente y que lo tienes que afrontar. ¿Sí? Pero también en algunas publicaciones les digo, si te sientes muy agobiado, toma una pausa. Y algunas veces eso es lo que no sabemos hacer, tomar una pausa. Hasta que no nos encontramos, pero ya casi al punto de tronar, decimos, creo que voy a pedir un día en el trabajo, pero ya venías como una semana sin hacer realmente nada porque estabas realmente abrumado y agotado. Claro. Entonces necesitamos saber tomar pausas. Entonces mi recomendación es, aprende de tus crisis, lucha, siempre busca un amigo que vas a tener a la mano. Cuando menos te lo esperes, cuando estés en el momento de la crisis, acude al celular y busca a alguien con quien puedas confiar y habla, sé sincero, sácalo. Vas a tener muchas más consecuencias y beneficios para ti, ¿no? Entonces, les motivamos a siempre estar luchando, a dar lo mejor de nosotros mismos y invitarlos a que cuando ya se sientan un poco más fuertecitos, podemos seguir ayudando a los demás a luchar, a motivar a los demás, a ser buenos amigos, a escuchar y a aprender de esta vida que es